Arrancamos. Bueno, pues como les estaba diciendo hace un ratito, tenemos un paquete de sesiones que son una continuación natural del ciclo que le dedicamos a los personajes, a la ideología y a los hechos tan dramáticamente desalentadores, por llamarlos de alguna manera un tanto tierna, relacionados con la revolución, que no revolución, revolución mexicana, y no mexicana, sino como yo lo llamo, anti-mexicana. O como lo dice mi padre en su libro de este nombre, La Constitución de 1910, destructora de la nación. Pero ¿cómo es posible que podamos hablar de que una constitución pueda destruir una nación? Esto no tiene una explicación si no recurrimos a un conocimiento muchísimo más profundo de lo que hasta ahorita hemos podido adquirir, y es qué hay en los entretelones, qué hay en las vísceras, en el ADN, en el corazón mismo de los autores de esa constitución, que igual sucedió en Francia, igual sucedió en España, igual en Italia, hasta que se les atravesó una heroína moderna, Giorgia Meloni, que se proclamó católica, provida, contra el aborto, contra la ideología de género, y he aquí que toda la masonería mundial se desgarró las vestiduras. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, tengamos a una primera ministra con este perfil antihumano? Porque, como nos lo plantea una persona cuyo libro les voy a recomendar, lo pueden encontrar en la red. El libro que les quiero recomendar es de, se llama, el profesor Bárcenas, ¿sí? Alberto Bárcenas. Y el libro se llama La Iglesia y la Masonería, y subtítulo Las dos ciudades. Como lo planteó San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Pero esto no es exactamente la ciudad del hombre, sino la ciudad del antropocentrismo, que es lo que más promueve el enemigo natural de Cristo, el demonio. Entonces hay que entender que la masonería está ligada íntimamente, como nos lo presenta no solo el profesor Alberto, sino muchísimos, casi la totalidad de los autores católicos e incluso protestantes que han estudiado este tema apasionante, nos lo presentan como nada más hay dos bandos: el bando de Lucifer y el bando de Cristo. No hay más para dónde hacerse. No se puede mantener una posición intermedia. Soy de aquí, pero también soy de allá, ¿sí? Trabajo aquí y cobro allá. No se puede ser una leona de dos mundos. Aquí no hay más que o estás conmigo o estás contra mí. Y firma nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas cosas que probablemente el grueso del grupo ignora y que ahora me voy a dar a la tarea de irles platicando realmente qué sucede tras bambalinas. ¿Qué sucede en este mundo tan difícil de entender, tan difícil para sobrevivir, incluso económicamente, incluso físicamente? Porque bueno, aquí en este país reina la inseguridad como en ningún otro país en estado de paz. Y a veces iguala las cifras de muertos o las supera a los países en donde hay guerra, como por ejemplo en Ucrania, ¿sí? Entonces, estos dos bandos, ¿cómo se explican? ¿Desde dónde nacen? ¿Desde dónde vienen? Bueno, hay un origen remotísimo y hay otro origen remoto y hay orígenes recientes.
¿Cuál es el origen remotísimo? El más lejano de todos, pero sin el cual no podemos entender lo que está pasando. Y el origen remotísimo es cuando Lucifer, o mejor dicho, Luzbel, antes de ser Lucifer, ¿sí? Luzbel, el portador de la luz, el ángel más hermoso, más inteligente, más cuasi divino, en el momento en el que exclama, non serviam, no te serviré. Y se lo dice a Dios, no te serviré. En ese momento comienza la partición de la historia en esos dos formidables bandos. El bando de Cristo y el bando de Lucifer. ¿Por qué? Porque el demonio, Satanás, Lucifer, lo que quiere, lo que desea, es que las leyes se hagan de tal manera que él pueda ser adorado como Dios. Por lo cual, esta serie de conferencias sobre el asunto, íntimamente ligado a la revolución mexicana, antimexicana, como lo decía en el preámbulo, no lo podemos entender sin entender el remotísimo fenómeno de la rebelión de Lucifer. No se puede entender el México actual sin ese hecho que ocurrió no hace millones de años, porque sería muy corto decirlo así. Ocurrió en el Evo, es decir, antes del tiempo, probablemente, de la creación material. Entonces, en el Evo se revela a Luzbel, se convierte en Lucifer y cae como rayo al infierno, con todos sus ángeles seguidores, perversos, malignos, de todas las categorías. Gracias a la guerra, al combate, que en ese momento entabla San Miguel, recordando que Miguel quiere decir, traducido del griego o del arameo, no estoy seguro de cuál de los dos idiomas, se traduce como ¿quién como Dios? Entonces, ¿quién como Dios contra el non serviam? Explica el origen de la historia del México moderno. O cuando menos del México desde 1824. Si no entendemos que es una lucha espiritual, entonces no entendemos nada. Es como pretender saber leer y escribir sin conocer el alfabeto, ¿sí? Bien, entonces ese es el argumento, ese es el acontecimiento remotísimo, el non serviam. Y luego hay un acontecimiento más cercano, pero que también puede tener miles de años, o tal vez millones de años. Y aquí yo me atendría al juicio de los sabios arqueólogos o de los sabios antropólogos que nos digan qué edad tiene la humanidad. Y bueno, pues hay antropólogos que sostienen que el Homo sapiens apareció hace alrededor de 1 millón de años. Concediendo que esto pudiera ser cierto, aunque todavía es una hipótesis, bueno, pues entonces, cuando el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, y creado con los dones preternaturales, sabiduría, que les impedía, o dicho al revés mejor, les facilitaba tener acceso absoluto a todos los secretos de la creación, sin excepción, sabiduría. Tenían también el don de la agilidad, de poder ir a donde quisieran con solo desearlo. El don de la impasibilidad, el don de no tener que estar sujeto al hambre, a la sed, al calor, al frío, a los animales peligrosos, a los depredadores de todos los tamaños posibles, a las enfermedades. Nada de eso conocían ellos mientras se mantuvieran leales a Dios. Y también perdieron el don, impasibilidad, sabiduría, agilidad, y perdieron
por supuesto, el don de la inmortalidad. El ser humano no estaba creado para morir. El ser humano fue creado para vivir siempre, sin necesidad de pasar por la muerte y después por la resurrección. Fue creado inmortal, sabio, ágil e impasible. Y todo esto lo perdieron en el demonio fue el non serviam y en Eva fue quiero ser Dios. Sí quiero ser Dios. Cuando el demonio se le acerca y le dice el famoso diálogo aquel de ¿qué haces aquí? Pues aquí disfrutando de los dones del paraíso, muy feliz. Oye, ¿por qué no comes de aquel árbol? Ah, pues porque el Señor nos ha dicho que si probamos de su fruto, moriremos. No, hombre, el Señor te miente, no es verdad. Tú adquirirás una suprema sabiduría y serás Dios si pruebas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y creo que muy pocas personas entienden qué es eso de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y para todos aquellos que aún no lo asimilan, que aún no lo registran en el México de estos momentos, con la legislación vigente en la Ciudad de México, a favor de los grupos LGTB, a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor del matrimonio homosexual, y no solo ya, a favor a escala federal de los narcotraficantes. Para ellos abrazos y no balazos. Y para todos los demás que se mueran. ¿Quién está detrás de este código? Bueno, pues es el pecado de Eva. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal consiste nada más y nada menos que en aspirar a torcer y retorcer las leyes naturales, torcer y retorcer las leyes divinas para reescribirlas al estilo humano. Pero, ¿qué nombre se le da a estas leyes escritas por el hombre a partir del pecado de Eva? Claro, Eva se arrepintió, pero menuda goliza que nos puso. Adán se arrepintió también, pero prefirió a la criatura que al Creador y fue su cómplice en la instalación de lo que hoy se llama libre pensador, de lo que hoy se llama ideología de género, de lo que hoy se llama democracia de sufragio universal. Es probablemente uno de los inventos masónicos más refinados, más letales, más poderosos y más eficaces para destruir la ciudad de Dios. La democracia, entiéndanmelo bien todos, por favor, mis queridos alumnos, mis queridos pacientes, mis queridos escuchas, la democracia es el veneno más poderoso, porque es el más sutil, el más eficaz para destruir la ciudad de Dios. La democracia es invento diabólico o invento humano, pero a partir de la Revolución Francesa, sobre todo, a finales del siglo XVIII, pero seguramente inspirada en aquellos seres humanos brutalmente crueles, espectacularmente perversos, como Robespierre, Danton, Marat, ¿sí? Y otros muchos asesinos que hoy podrían ser clasificados por la psiquiatría como asesinos de masas. Bueno, pues todos ellos inventaron la democracia de sufragio universal. E inventaron otra cosa, los derechos humanos. Y los derechos humanos hoy en día, ¿sí?, son tan poderosos que intentan inhibir los derechos naturales del hombre para imponer los derechos del hombre inventados por Lucifer. Es tan poderosa esta ideología, es tan poderoso el credo del anticristo, que en nombre del credo del anticristo, los que somos cristianos, estamos siendo acusados
de crímenes de odio por proclamar la verdad. De hecho, yo les puedo platicar que uno de mis 2 canales en YouTube está castigado, no sé por cuánto tiempo, parece que es de 3 meses, por haber proclamado lo que hoy estoy proclamando por aquí, y que por fortuna ya cuento con un lugar inaccesible para que me bloqueen, gracias a una página web que me está terminando de construir mi buen amigo, nuestro buen amigo, ex masón, don Adrián Ortega, a quien saludo si anda por ahí. Ah, no, me dijo que no iba a poder estar. Así que ahí tengo que alojar mis videos para poder proclamar la verdad, porque si los subo en cualquier otra parte, soy acusado de cometer crímenes de odio. Decir que el aborto es un crimen luciferino, al decirlo yo, soy acusado de estar cometiendo un discurso de odio. Si digo que el matrimonio homosexual es antihumano, es antinatural y que está destinado invariablemente a fracasar, también estoy lanzando un discurso de odio. Si digo que una persona de 13, 16 o años que sean quiere operarse para cambiar de sexo y explico que científicamente, invariablemente, el hombre que se disfraza de mujer, amputándose los genitales, inyectándose hormonas femeninas, siempre será varón. Invariablemente. Como en aquel excelente chiste en donde llega un varón transexual, ¿sí?, y le pregunta al doctor, doctor, ¿cómo salí en mis exámenes? Y el doctor le contesta, ay señora, perdón, el doctor le contesta, ay señor, qué malas noticias le tengo. Y la señora le contesta, no soy mujer, soy varón. Tenía solo apariencia de mujer. Y el doctor le contesta, pues le tengo una terrible, pésima noticia. Tiene usted cáncer en la próstata. O sea, jaque mate. Siempre será mujer. Al explicar yo, así como lo hago ahorita, este chistorete tan cruel, ¿sí?, ¿qué estoy haciendo según la democracia? ¿Qué estoy haciendo según los centros de derechos humanos? ¿Qué estoy haciendo según el gobierno de la Ciudad de México? ¿O el gobierno de la República? ¿O los censores de Facebook? ¿O los censores de YouTube? ¿O los censores de cuanta red social se atreva uno a entrar y proclamar la verdad? Seré acusado de estar profiriendo discursos de odio. Esto es justamente voltear las cosas, la oración por pasiva. Los que proclamamos el bien y la verdad, la belleza y la unidad, somos acusados de cometer crímenes de odio. Esto es la democracia. Porque ¿quién triunfa en la democracia? ¿Quién gana las elecciones? El pueblo que ignora todo esto. Creo que en toda América Latina, con excepción de 1 o 2 países, ¿sí?, probablemente, no, ya ni Brasil se salva, ya está ahí el monstruoso personaje Lula da Silva listo a tomar posesión del poder. ¿Cómo llegaron todos estos gobernantes, estos 20 y tantos gobernantes, como el Malo, como Boric, como Maduro, como Fernández, y otros muchos como Pedro, el de Perú, y multitud de más? ¿Cómo llegaron al poder? Porque el demonio se propuso, mediante su credo luciferino, el demonio se propuso sumir al pueblo en la ignorancia. Y vaya que lo logró. ¿Por qué se pretende sumir al pueblo en la ignorancia? A pesar y en contra de lo que proclama la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues entonces el demonio se dedicó a crear naciones que puedan contradecir
a pesar de ser de origen hispano, a pesar de ser de origen católico, a pesar de que las principales capitales del continente tienen nombres de santos, ¿sí? Todas, sin excepción. Ahora nada más se dice Santiago de Chile, pero su nombre era referente al apóstol Santiago. Y la capital de Uruguay, Asunción, ¿sí? Perdón, de Paraguay, era Ciudad de la muy venerable Virgen Madre María de la Asunción. Y le borraron y lo dejaron nada más como Asunción. Y también Quito. Y otras muchísimas ciudades de origen católico, de origen profundamente católico, fueron sometidas al poder de la masonería, sobre todo a partir de los primeros años del siglo XIX, con las guerras de independencia. En realidad, no querían independizar a las naciones respecto de España, sino entregárselas al poder de las logias masónicas. Por esa razón, todos, con excepción de Iturbide, todos los disque héroes de las guerras de independencia, Bolívar, San Martín, Hidalgo, Morelos y otros muchos, fueron de filiación masónica y trabajaron arduamente, incluso exponiendo y dando sus vidas, porque así cobra el demonio, para que España dejara de tener el dominio de la fe, la primacía de la fe católica en todo el continente hispanoamericano. Es incorrecto decir Latinoamérica, lo correcto es decir Hispanoamérica. Para que dejara de tener la fe cristiana, y vaya que lo lograron, y para que todo el continente se sumiera en la más profunda de las ignorancias. Y todo esto en nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia, en nombre del humanismo. Acabamos de escuchar el día 27 cómo bautizó el Pejelopostli a su marcha, la marcha del humanismo mexicano. No crean que esto es una ridiculez. Es un nombre masónico luciferino. Porque como lo dice el demonio en la película El abogado del diablo, yo soy un gran humanista. Y vuestro Dios os prohíbe el placer y os castiga si lo buscáis y si lo disfrutáis. En cambio, yo prometo el goce irrestricto de todos los placeres. Y todos los incautos corren tras el discurso del abogado del diablo. ¿Pero por qué? Porque previamente se les ha quitado el conocimiento de su historia nacional, incluso regional y local. Se les ha quitado el conocimiento de la fe católica. Yo quiero saber qué niño de hoy conoce el catecismo del padre Ripalda, o qué adulto de hoy tiene como libro de consulta el catecismo para adultos de la Iglesia Católica. Yo quisiera saber cuántos de ustedes, queridos amigos, han tenido el gusto, el placer y el privilegio de leer las encíclicas papales que condenan la masonería. Sobre todo la principal de ellas, que se llama Humanum Genus, ¿sí? Que quiere decir acerca del género humano. Y otras muchísimas que probablemente, si alcanza el tiempo en esta sesión, alcance a mencionar, tanto por su autor como por su nombre, porque son muchas las encíclicas que se han escrito contra la masonería. Y como el pueblo llano no lo sabe, entonces todos los partidos políticos, todos, sin excepción, PAN, PRI, PRD, MC y todos los enanodontes que andan por ahí, son dirigidos por líderes masónicos. Ya sea que hayan hecho juramento masónico, como los del PRI, los de Morena sobre todo, o que sin haber hecho el juramento masónico se vean constreñidos, se vean
obligados, forzados, incluso chantajeados, para proclamar consignas de tipo masónico, como estar de acuerdo con el sufragio universal. ¿Por qué odio? Y esa es la palabra que quiero usar. ¿Por qué detesto con toda mi fuerza esta falsa democracia de sufragio universal? Porque así se garantiza, como lo expliqué hace poco en la sesión de lunes, así se garantiza el dominio de la oclocracia, es decir, de la chusma, y el dominio dentro de la chusma de los peores, como lo son hoy, sin excepción, todos los gobernantes adláteres al poder federal de Manuel Andrés López Obrador. Son chusma y son oclocracia, son caquistocracia, el dominio de los peores, de los más analfabetos, de los más incultos, pero de los más altos grados masónicos, desde los cuales combaten lo que queda aún de catolicismo en el pueblo de México. ¿Por qué? Porque el gran objetivo de la masonería es borrar de la inteligencia el conocimiento de Cristo y borrar del corazón el amor a Cristo. Y claro, la primera estrategia es la instalación de la ignorancia, porque, como bien lo dice Luis Román, mi buen amigo de Florida, nadie ama lo que no conoce. Por eso su canal se llama Conoce y Vive tu Fe. Y qué gran canal y qué gran conductor es mi buen amigo y conductor don Luis Román, al tener esta valerosísima y audaz proclama. Nadie ama lo que no conoce, por lo tanto, conoce y ama y vive tu fe. Bien, entonces, las condenas de los papas han sido unánimes y claras. Desde mediados del siglo XVII, cuando la masonería empezó a asomar sus garras, sobre todo en la Inglaterra de Oliverio Cromwell, por ejemplo, después en la Francia de los reyes, que culminan en la tragedia de Luis XVI, junto con su esposa María Antonieta, que le cortan la cabeza a ambos, y se instala la República Francesa en nombre de la democracia y proclama los tres grandes antivalores de la democracia: liberté, fraternité, égalité, que en realidad es un secuestro de las palabras. ¿Por qué digo secuestro de las palabras? Porque égalité no significa, bueno, si la traducimos al español del francés, pues se significa igualdad. ¿Pero igualdad en qué? Igualdad en pobreza, como lo está logrando el Pejelopóstil en México. Cuando él dice que espera tener un sucesor en el 2024 que siga con sus proyectos, bueno, quiero aclarar cuál es el proyecto masónico por excelencia. Igualar a todo el pueblo mexicano, pero en la ignorancia, en la pobreza y en la pérdida de la propiedad privada y de la libertad. Así todos seremos igualitos. Eso significa égalité, igualdad. Liberté, si la traducimos del francés, pues es libertad. Pero ¿qué significa libertad? Significa libertad para hacer lo que te dé la gana. Es la ruptura contra el trono. Es la ruptura contra el altar. Es la ruptura contra la ley natural. Es la ruptura contra Cristo. Es la ruptura contra Dios. Eso significa libertad. Liberté. Libertad. Por eso hay muchos autores que claman: oh libertad, ¿cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Porque sí, porque el concepto francés no es un concepto católico. A ver, ¿qué significa la palabra libertad en el contexto católico? Significa libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Es la capacidad de decidir entre un bien mayor y un bien menor, o entre un bien X y un mal evidente, pero que para mi voluntad aparece como un bien apetecible,
y por lo tanto decido quedarme con él, aunque sea intrínsecamente perverso. Eso significa libertad, libre albedrío, pero lo que voy a decir es probablemente el enunciado más importante de esta sesión. La palabra libertad en el contexto masónico revolucionario pseudo-democrático francés significa libertad para hacer lo que te venga en gana. Y en el contexto cristiano occidental católico significa libre albedrío, en el cual no tienes libertad para hacer el mal y llamarle bien. Porque cuando escoges el mal, no puedes proclamar, no puedes asegurar que estás actuando bien. Hay multitud de decisiones que se toman en el mundo actual, como por ejemplo, cuando una mujer va a abortar, va a una clínica que se llama Clínica de Salud Sexual y Reproductiva. Y los que efectúan el aborto no le dicen a la mujer, vas a matar a tu hijo. Porque además se ha demostrado en países como Francia, Alemania, Inglaterra, España, en clínicas católicas, se ha demostrado que cuando la mujer escucha el latido del corazón de su hijo, se levanta y se va. La experiencia de escuchar al ser vivo en su vientre mediante un estetoscopio conectado a un visor de televisión, que mediante una camarita especial o un sensor especial refleja la imagen del bebé que está por matar, se echa para atrás y se va, la gran mayoría de ellas. ¿Cómo está entonces presentado deliciosamente el aborto? Como salud sexual y reproductiva. No, señora, no se preocupe, usted no va a matar a nadie. Es un montón de células, pero todavía no es un ser humano. Debo decir hoy, me veo obligado a decir hoy algo muy grave, que ocurrió hace días en el Vaticano. Y ocurrió, no sé si en el corazón, pero sí en la boca del Papa Francisco. Y dijo, tengo mis serias dudas acerca de que el feto pueda ser llamado persona. Atención con lo que dijo. Tengo mis serias dudas de que el feto humano pueda ser llamado persona. Sí es un ser humano, sí es algo humano, pero no estoy seguro de que sea persona. Esto no es una herejía, es un error filosófico de kinder, de primaria analfabeta. ¿Por qué? Porque está contradiciendo el principio esencial filosófico de identidad, el principio de identidad. Si es humano es persona, y si es persona es humano. No podemos separar el concepto persona del concepto humano, porque además lo que es y lo será siempre. El ser humano, una vez que empiece a existir en el momento de la concepción, será persona para el resto de la eternidad. Ese que comienza en una célula que se parte en 2, y luego en 4, y en 8, y en 16, hasta llegar a ser una persona que camina, o una persona que grita, llora y mama al salir del vientre materno, es persona desde el momento de la concepción. Yo no sé qué le pasa al Papa Francisco, no lo puedo juzgar. Solamente puedo señalar un error filosófico monumental, imperdonable, impasable, porque contradice el principio no católico, el principio ya aristotélico desde la más remota antigüedad griega, en términos filosóficos, el principio de identidad, que dice lo que es y en tanto es, no puede ser y no ser. En tanto es, no puede ser persona y a la vez no serlo. Es persona. ¿Cómo explicar este error tremendo en el jefe de la cristiandad? No tengo explicación, no lo sé.
Solo puedo señalar el error, pero no puedo juzgar el fuero interno de Francisco ni de nadie más. Pero cómo lo lamento. ¿Por qué? Porque a partir de esto, infinidad de mujeres van a decir, ya ves, no pasa nada, no es persona, lo puedo matar. Puedo continuar mi carrera, puedo seguir mi vida sin el estorbo de un hijo. Puedo realizarme sin verme obligada a ser madre. Conozco personas cercanas a mí que me han dicho, yo nunca debí haber sido mamá. Así de terrible soy. El himno del anticristo, el credo del anticristo. No seas madre, no des a luz. Y si te embarazas, tienes derecho sobre tu cuerpo a hacer con él lo que tú quieras. Ya lo proclamó la logia masónica francesa cuando dijo liberté para hacer lo que te venga en gana. ¿Y qué significa fraternité? Fraternidad. No es la fraternidad cristiana, que supone la unidad con el cuerpo místico de Cristo, que supone la vida en gracia, la amistad con Dios. No, es una fraternidad para el mal, es una fraternidad para hacernos pandilla, para hacernos multitud y por mayoría imponer a López Obrador. Con visos de legalidad, con visos, como lo dicen muchos comentaristas mexicanos, incluso de derecha e incluso católicos, pero qué tristes católicos, llegó al poder legítimamente, falso, de toda falsedad. Aunque haya tenido mayoría de votos, no llegó legítimamente. Llegó legaloidemente, legalistamente, pero no legítimamente, porque el voto no fue dado a su favor por personas que conocieran la brutal trascendencia de su voto, la tremendamente destructiva trascendencia del voto a un izquierdista masónico, satánico, que además todos los días celebra, como ya lo denunció Pedro Ferriz de Con, y les voy a compartir el video, todos los días, invariablemente, celebra ritos esotéricos de muerte, de invocación al demonio, de hechicería y magia negra para obtener el poder que tiene. Pero como lo dice Pedro, ya llegó a la cúspide y ahora ya nada más le queda el descenso. Y el descenso va a consistir en que pague todas sus deudas luciferinas, todas sus deudas terribles por haber condenado a México al credo del anticristo. A ver, ¿por qué digo que hoy está vigente y triunfante el credo del anticristo? Tengo por aquí un escrito que hice antes de la sesión. Decía Benedicto XVI que hoy estamos sujetos a la dictadura del relativismo. ¿Qué tanto es tantito? No, hombre, no pasa nada. Lo dijo hoy en la mañanera, malo. Eso de que yo celebro ritos de magia negra y demás, no, hombre, no pasa nada. No lo negó. Tampoco lo reconoció, pero nada más dijo acerca de todas las acusaciones de don Pedro Ferriz, dijo, no, hombre, no pasa nada. No pasa nada, no se preocupen. ¿Sí? Bueno, esto es justamente el relativismo. Puedes hacer lo peor, pero no pasa nada. Puedes condenar a la dependencia vil, a la dependencia denigrante, a todos esos docenas de ciudadanos, bueno, no de ciudadanos, a todas esas docenas de individuos, de seres humanos que reciben sus dádivas. Las puedes condenar a la dependencia, a la inanición, a la no búsqueda del trabajo, al disfrute de tus migajas de limosna para que sigan votando por ti. Eso es una perversidad luciferina que se desprende del relativismo
en el cual esas personas viven. Esta dictadura del relativismo ha sido superada por algo peor al relativismo. Así que ya no vamos a hablar hoy del relativismo como la tiranía que vislumbró ese maravilloso Papa, hoy Papa emérito, Benedicto XVI. La vamos a llamar a partir de hoy, y quiero compartir todo esto con ustedes, le vamos a llamar el credo del anticristo. ¿En qué consiste el credo del anticristo? Bueno, el profesor Bárcenas nos da algunos ejemplos brutales de lo que es el credo del anticristo. Por ejemplo, dice, si una persona en un grupo de amigos comunes, o sea, salidos de por ahí, por allá y acullá, normales, vecinos, conocidos, parientes, amigos, si uno se proclama contrario al aborto, es considerado inmediatamente como inadecuado, impropio, lejano, contrario a lo políticamente correcto. Pero ¿cómo crees, hombre? ¿Qué atrasado? Si uno se declara contrario a la práctica del poliamor, del hombre que tiene varias parejas e incluso las comparten entre sí, no, hombre, no seas mocho, no seas mochilón, no seas atrasado, no seas retrógrada. Es lo de hoy. ¿Y qué es lo de hoy? Es el credo del anticristo. Si una persona proclama que los homosexuales no tienen derecho a educar hijos, pero por favor, ellos son muy amorosos, ellos son maravillosos, son seres tiernos, son seres de luz, como me dicen personas que conozco muy de cerca. Que amen a esos hijitos, van a producir, van a crear seres maravillosos, seres de luz. Ojo, eso es lenguaje masónico y el credo del anticristo. Porque dos homosexuales, hombres o mujeres, o las comunas donde todos están revueltos, no pueden crear hijos saludables porque contradicen la ley natural. Y la ley natural es la base para que un ser humano de Japón, de China, de Argentina, de México, de la Patagonia o de la selva ecuatoriana o de la selva brasileña pueda entender la diferencia entre el bien y el mal, entre lo natural y lo antinatural, entre lo que sirve a Dios y lo que sirve al demonio. No es que sirva al hombre lo destruye, pero le sirve al demonio. ¿Por qué? Porque él gana adeptos y él gana almas que se condenan. Pero si tú te atreves a proclamar, por ejemplo, incluso en un grupo de católicos, a mí me ha pasado muchas veces. Oye, ¿eres católico? Sí. Oye, y supongo que crees en el infierno. No, ¿cómo crees? Ese es un cuento de control. Ese es un cuento que inventaron los papas desde la antigüedad para controlar a los pueblos y a las naciones cristianas. El infierno no existe. Dios es ultra misericordioso. Dios es papá. Dios es Abba, papacito. ¿Cómo nos va a condenar? Aclaración contra el credo del anticristo. No, Cristo no te condena. Cristo no te va a mandar al infierno. No te va a agarrar de las orejas y te va a llevar al precipicio del lago de fuego. No va a ser eso Cristo. El que se va a ir al infierno por decisión propia eres tú, por no seguir la ley natural y sí seguir a pie juntillas el credo del anticristo. Hoy más que nunca, México, incluso en sus capas sociales altas, ¿y por qué lo digo? ¿Qué acaso no vimos empresarios de primerísimo nivel saludando al peje en la celebración, en la procesión religiosa luciferina del 27 de noviembre? Ahí estaban 5 o 6 empresarios de primerísimo nivel, de los hombres más ricos de México. Fueron a congraciarse con el tirano. Claro,
tienen cola larga que les pise, sobre todo el SAT, ¿no? El sistema de administración tributaria. Ya me imagino cuántos millones de dólares le deben al fisco y hay que congraciarse con el tirano para que no les eche encima, como se decía antes, a Lolita. ¡Qué cobardía! ¡Qué cobardía y qué deshonestidad! Pero no nos asombremos, el credo del anticristo tiene un poder de penetración extraordinario por su lenguaje melifluo. ¿Qué significa melifluo? Que sabe a miel, sabe exquisito, huele delicioso, es encantador, es atractivo, es maravilloso, es invariablemente persuasivo, convincente, envolvente. El demonio nunca se te va a parecer como un ser horripilante, como un ser espantoso, como un ser que te quiere hacer daño. No. El demonio siempre se va a parecer como el gran humanista que vemos en El abogado del diablo, con Al Pacino. El demonio siempre va a tener un lenguaje melifluo, pues. Es la primera estrategia dentro del credo del anticristo. La segunda estrategia es que todo aquello que es naturalmente cristiano lo convierte en una proclamación de antihumano. El católico es un ser inhumano. El católico es un ser que detesta el poder, la fama, las riquezas, los honores, el poder. No, no es que lo detestemos, es que no es nuestro último fin. Pero el credo del anticristo proclama que somos seres inaceptables socialmente porque no corremos tras lo que corren todos. No corremos tras lo que corre la chusma. La chusma, o sea, la multitud de analfabestias, de gente que fue creada así, en gran medida no por su culpa, sino por culpa del narcosistema, que ya lleva vigente desde 1929, pues ya tenemos 93 años, bajo este sistema, que sistemáticamente se ha dedicado pues a la destrucción de la poca sabiduría que nos quedó después de las guerras del siglo XIX. ¿Qué más sobre el credo del anticristo? Aparte de su lenguaje melifluo y aparte de presentar el bien como algo maligno. Todo aquello que es derecho natural, natural ya de veras, es presentado pues como inhumano. ¿Cuál es una tercera estrategia del credo del anticristo? Es la proclamación de los dogmas, del dogma de que no hay dogmas. Si tú, católico, te atreves, haz la prueba, te reto a hacer la prueba. En un grupo de familiares, en un grupo de amistades, atrévete a decir que hay 4 dogmas sobre la Virgen María y 44 dogmas en general de la Iglesia Católica. Y te van a decir, ¿cómo? ¿Tú eres dogmática? ¡Qué anticuada! Los dogmas ya no se usan. Déjaselo al siglo XVI, déjaselo a la época medieval, déjaselo a la época anterior a la Revolución Francesa. ¿Cómo puedes decir en el siglo XXI que crecen los dogmas? Por ejemplo, ¿en cuál? Bueno, pues en el que niegan los protestantes. Principalmente las sectas protestantes lo son porque niegan el dogma de la transubstanciación. El dogma mediante el cual sabemos y creemos que el sacerdote, aunque esté en pecado mortal, aunque sea una persona indigna, tiene el poder de convertir el vino y el pan en la sangre y en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que se quede en nosotros en la comunión. Este es el dogma que más escandaliza
a los protestantes y a los malos católicos. De hecho, hay muchísimos católicos que no conocen el concepto de transubstanciación ni conocen realmente lo que es la misa. ¿Por qué? Porque han caído bajo esa corriente brutal de la chusma, que consiste en que los poderosos nos convierten en ineptos e ignorantes ante nuestra propia pasividad y nuestra propia mediocridad. Entonces, el tercer dogma del anticristo es que no hay dogmas, pero esto es un dogma. O si te atreves a proclamar el dogma de la infalibilidad del Papa, inmediatamente te dice, no, pero mira Francisco, mira todo lo que ha hecho, mira todo lo que ha dicho. Mira cómo tiene los comités del Vaticano, de los sistemas para defensa de la vida, pues tiene 4 mujeres abortistas que además son masonas. ¿Cómo va a ser infalible? Y entonces yo les explico que el Papa puede ser un pecador, como lo fueron muchos papas en el Renacimiento, que fueron mujeriegos, que fueron guerreros, que conquistaron tierras a sangre y fuego, que defendieron sus propiedades con guerras sanguinarias, sobre todo en lo que se llamó el siglo de las guerras de religión, que duraron 100 años. El Papa puede ser el peor de las personas, pero eso no le quita que hablando es cátedra y en materia de fe y costumbres sea infalible. Y esto es un dogma. Y probablemente por eso Francisco se ha librado, se ha cuidado mucho y no ha proclamado ninguna verdad ex cátedra en cuanto pontífice y sucesor de Pedro y representante de Cristo en la tierra. Es solo una sospecha, solo una posibilidad, aunque no podría decirlo con absoluta certeza. Pero como es papa y fue electo legítimamente, es infalible en materia de fe y costumbres y solamente si hablara ex cátedra sobre ese tema. En todo lo demás se puede equivocar. Pregunta Norma Olivares, ¿qué significa verdad ex cátedra? Bueno, significa desde el trono de San Pedro. Desde la representatividad que da personalidad de vicario de Cristo al Papa, cuando proclama un dogma, cuando proclama una verdad de fe, ex cátedra, significa que física, espiritual y volitivamente se sienta en el trono de Pedro para proclamar desde ahí una verdad de fe. Eso es ex cátedra. Espero que te haya quedado clara la explicación y si no, ahorita que empecemos con preguntas, dudas y aportaciones, la puedes repetir. Normita me dice gracias, creo que la explicación fue suficiente. Así que, ¿qué otra estrategia utiliza el credo del anticristo? Tenemos una de las 3 que ya llevamos, probablemente esta sea la peor, la más poderosa, la más grave, sobre la cual nos extenderemos en la sesión próxima, pero que aquí en esta sesión alcanzo a enunciar. En el credo del anticristo te prometen que serás sabio, que tendrás conocimientos que ningún otro mortal tiene, que tendrás acceso a los arcanos misterios que son reservados para los masones de mediano nivel, de alto nivel y sobre todo a los príncipes del arco real, que son los más importantes de todos. Te prometen, en cierta forma, lo que tenían Adán y Eva, la sabiduría del arcano, la sabiduría de los misterios. Es una promesa luciferina, es la promesa que le hizo Lucifer a Eva. Serás como Dios. Y al ser como Dios, poseerás el conocimiento como Dios lo conoce, como Dios lo posee. Esta promesa masónica puedo decir sinceramente, y conozco personas cercanas que son masones y que han sido seducidos por esta brutal y tremendamente atractiva promesa,
tendrás la sabiduría. Y no para ahí el credo del anticristo. Serás inmortal y tendrás una inmortalidad feliz. La próxima vez les voy a narrar historias espeluznantes. De hecho, alguna de ellas no se la quise contar a mi esposa a las 11 de la noche porque temí que tuviera pesadillas. ¡Ja! Ya la conocerá de día y por este medio, ustedes y ella también, porque suele ser una de mis fans más apasionadas, no se pierde mis sesiones, pero es una promesa tremendamente atractiva. ¿Sí? La promesa de la sabiduría y la promesa de la inmortalidad. Pero, ¿a cambio de qué? Al principio todo parece maravilloso, atractivo, triunfador, exitosísimo, pero no deja de llegar el momento, fatalmente, en donde el demonio te empieza a cobrar. Yo te seguiré dando poder, fama, honores, riquezas y placeres. Ah, pero tienes que violar a tu hija de 5 años. Ah, pero tienes que engañar a tu esposa. Ah, pero tienes que sacrificarme una criatura recién nacida en la logia a donde acudes normalmente. Ah, pero tienes que y tienes que. Y afortunadamente cuento con los testimonios de masones muy famosos que les platicaré en la próxima sesión, porque ellos, cuando vieron que tenían que hacer esto, se echaron para atrás, se arrepintieron y le dijeron no al credo del anticristo. Bien, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy y como siempre comenzamos con sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y demás cosas que nos quieran participar. Adelante, por favor.